Vamos a usar el criterio de Nyquist ahora para determinar estabilidad. Vamos a suponer que nos dan esta G de S, 12 entre S más 1, S más 2, S más 3. Vamos a decir que H de S es igual a 1. Y vamos a usar el criterio de Nyquist para tratar de determinar estabilidad. El primer paso, como siempre, cogemos y hacemos el contorno de Nyquist. Queremos hacer el diagrama en el plano de G de H aquí y ver cuántas vueltas le da al punto negativo 1. Esto lo vamos a hacer relativamente rápido porque ya hemos visto algunos ejemplos aquí. Cuando S es igual a 0, por inspección el denominador va a tener magnitud 6, o sea que esto va a empezar cuando estamos en S igual a 0, aquí vamos a estar en el punto 2, así que vamos a poner eso aquí. Empezamos aquí en el punto 2 cuando S es igual a 0. Cuando subimos por el eje imaginario, estos largos se van haciendo más y más largos, así que cada término en el denominador va a aumentar en magnitud. O sea que la magnitud del denominador aumenta, o sea que la magnitud de la función disminuye. O sea que esto va a terminar cuando llegamos a infinito, sería 12 entre infinito que vamos a llegar a 0. Ahora, hay tres polos en el denominador, ¿verdad? El ángulo total de G pues va a ser el ángulo del numerador, que es 0, y el ángulo de cada uno de estos términos. El ángulo de todos los términos empieza en 0 cuando estamos en S igual a 0, pero mientras subimos por el eje imaginario, vemos que el ángulo pues entonces aumenta y llega a 90 para cada uno de estos términos, ¿verdad? Aquí la contribución de cada uno de los polos sería 90 grados. O sea que sería 270 para los tres polos. Como están en el denominador, pues entonces terminaríamos con un ángulo de negativo 270 grados. Así que mientras la magnitud va de 2 a 0, el ángulo va de 0 a negativo 270 grados. O sea que vamos a empezar aquí y mientras nos acercamos al origen, o sea que el ángulo va a ir cambiando. Aquí estaríamos en menos 90, aquí estaríamos en menos 180, pero llegamos hasta negativo 270. Así que la gráfica me la va a hacer algo así. Y le ponemos la flechita en qué dirección vamos. O sea que nos acercamos al origen mientras el ángulo cambia hasta 270 grados. Como les había dicho, esto lo mismo pasa yendo de 0 a infinito y de menos infinito a 0. O sea que sería la otra parte del contorno. Mientras la magnitud sigue en infinito, pues esto sigue en 0. Así que la otra parte de la gráfica, pues simplemente empezaríamos en 0 y haríamos la otra parte de la gráfica, completando hasta 2 de nuevo. Y esto sería entonces la gráfica o el diagrama de Nyquist para este sistema. Ahora, tenemos que determinar algo aquí. Esto sería nuestra gráfica del contorno. Lo que tenemos que determinar es estabilidad. Y para determinar estabilidad necesitamos saber cuántas vueltas le da esta gráfica, este contorno al punto negativo 1. Como yo lo dibujé, aparentemente negativo 1 queda aquí, pero como yo sé si está aquí afuera o si el negativo 1 está aquí adentro, y entonces saber cuántas vueltas tendría. Bueno, lo que queremos saber es este punto aquí, ¿dónde cruza el eje real de nuevo? Eso lo hacemos, es relativamente sencillo, ¿verdad? Cuando el diagrama cruza el eje real, pues entonces podemos decir que la función es real. Mientras estamos subiendo aquí, mientras vamos de S igual a 0 hasta J infinito, estamos en el eje imaginario.
O sea que S es igual a J omega. Y en ese caso sustituimos S con J omega y tendríamos esta función. Si multiplicamos nos daría esta cosa aquí, separando los términos que son reales y los términos que son imaginarios. ¿Verdad? 6 por 1 menos omega al cuadrado, más J, 11 omega menos omega a la cubo. Así que tendríamos dos términos reales y dos términos imaginarios cuando hacemos la multiplicación. Ahora, como comenté, queremos saber dónde cruza el eje. Pues cuando cruza el eje, nuestra función, ¿verdad?, es real. ¿Verdad? Por definición, si cruza el eje real, pues entonces la parte imaginaria tiene que ser igual a 0. Así que podemos venir aquí y decir la parte imaginaria tiene que ser igual a 0. Y entonces despejamos para la omega que nos da ese valor de 0. O sea que, claro, mientras estamos en el eje imaginario, aquí omega sería 0, pero entonces omega aumentaría hasta llegar a infinito. ¿En qué valor de omega es que llegamos a este punto aquí? Pues despejamos y vemos que es la raíz de 11, 3 punto algo. O sea que cuando omega es 3 punto algo, ya estamos en menos 180 grados. Y si venimos ahora y sustituimos aquí arriba en nuestra función, ponemos omega igual a raíz de 11, nos daría entonces que nuestra función es negativo 0.2. O sea que este punto aquí es negativo 0.2. Y en efecto, ¿verdad?, no incluimos el punto negativo 1 dentro de nuestro contorno. Ahora, ¿cómo determinamos estabilidad? Pues esto ya lo hemos hecho, ¿verdad? Vemos que n es igual a 0, ¿verdad? N es el número de veces que el contorno le da la vuelta al punto negativo 1. También sabemos P, ¿verdad? Hemos hablado de que los polos de f de S son los polos de G por H. Y esta, ¿verdad?, por inspección es 1, 2 y 3. O sea que ¿cuántos polos tenemos aquí adentro del contorno? Vemos que hay 0. O sea que sabemos que P también es igual a 0. Y entonces podemos sacar Z, ¿verdad? N menos P, que sería 0. Así que no hay ceros de f de S en el semiplano derecho. Así que el sistema es estable. Hay otra cosa que tenemos que hablar, es sobre el margen de ganancia y el margen de fase. Esto tiene que ver con cuánto podemos cambiar la ganancia y por cuánto podemos cambiar la fase sin que nuestro sistema se vuelva inestable. ¿Verdad? Por ejemplo, estas son las definiciones. Margen en ganancia es, ¿verdad?, por cuánto podemos aumentar la ganancia y lo expresamos en dB antes de que el sistema se vuelva inestable. El margen de fase es por cuánto podemos cambiar la fase, ¿verdad?, cuando la ganancia es igual a 1, antes de que el sistema se vuelva inestable. Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Primero, vamos a mirar lo de margen de ganancia, ¿verdad? Esto es por cuánto podemos cambiar la ganancia del sistema. O sea que en lo que nosotros hemos hablado, esto sería equivalente a por cuánto podemos aumentar K. ¿Verdad? Nosotros tenemos un valor de K que típicamente iba de 0 hasta infinito. ¿Por cuánto podemos aumentar K antes de que el sistema se vuelva inestable? Primero vamos a hablar, ¿verdad?, qué es lo que pasa con el diagrama de Nyquist cuando cuando la ganancia cambia. Vamos a suponer que este es el diagrama de Nyquist cuando K es igual a 1. ¿Qué pasaría si yo aumento K? K cambia la magnitud de la función, pero no cambia la fase. O sea que la gráfica se va a ver exactamente igual, excepto que K, la ganancia, la magnitud del sistema va a ser más grande. Y para cualquier valor, magnitud más grande simplemente quiere decir que está más lejos del origen. O sea que si nosotros aumentamos K, nuestro diagrama de Nyquist simplemente se va a hacer más grande. ¿Verdad? Esto es como inflar un globo. Y si la K la hacemos más chiquita, pues de nuevo tenemos la misma gráfica o el mismo contorno, simplemente más pequeño, más cerca del origen. Así que cambiando K, lo que va a hacer con nuestro diagrama de nuestro contorno es hacerlo más grande o hacerlo más chiquito.
Así que si nosotros tuviéramos el caso, y aquí solamente estoy graficando parte del contorno, vamos a suponer que nosotros tenemos esta gráfica, ¿verdad? Donde este punto aquí es menos negativo 1 entre A. Y queremos saber por cuánto podemos aumentar K antes de que el sistema se vuelva inestable. Pues si por lo que habíamos visto antes, si negativo 1 hubiera estado aquí adentro, entonces en ese caso n no hubiera sido 0, n hubiera sido 2, ¿verdad? Le hubiera dado 2 vueltas al punto negativo 1. Y en ese caso, si n es igual a 2, pues z sería igual a 2 y el sistema no sería inestable. Así que cuando este punto se vuelve más grande que negativo 1, entonces el contorno incluye negativo 1 y el sistema se volvería negativo. En este caso, en este ejemplo en particular. Así que, ¿por cuánto se puede aumentar? Pues vamos a ver, ¿verdad? Este punto aumentaría y llegaría hasta negativo 1 cuando K por este valor es igual a negativo 1. O sea que cuando K es igual a A. Y entonces el margen de ganancia, pues entonces simplemente sería este valor A sacado en dB, que sería 20 logaritmo, valor de A. ¿Qué tal el margen de fase? Pues lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué pasa si le cambiamos la fase? ¿Verdad? Aquí le estábamos cambiando la magnitud, pero estábamos dejando la fase igual. ¿Qué pasa si dejamos la magnitud igual, pero cambiamos la fase? Pues entonces el contorno se va a ver igual, pero va a estar rotado. Es una rotación del mismo contorno, ¿verdad? Así que si yo cambio la fase por θ, tengo una rotación de θ, depende si θ es positivo o negativo, la rotación sería hacia arriba o hacia abajo. Pero tendríamos una rotación del ángulo, en este caso de θ. Y nos están preguntando aquí, ¿por cuánto podemos cambiar el ángulo sin que el sistema se vuelva inestable? Vamos a hacer un ejemplo donde calculamos el margen de ganancia y de fase usando el ejemplo que acabamos de ver. Vamos a hacerlo de ganancia, el margen de ganancia primero. Como acabamos de hablar, ¿verdad? Aquí en este caso queremos saber por cuánto podemos aumentar K antes de que el punto, ¿verdad? Este punto aquí sea mayor que negativo 1 o igual a negativo 1. Así que en ese caso K podría ser igual a 5. O sea que nuestro contorno podría ser 5 veces más grande antes de que el negativo 1 esté dentro del contorno. Y entonces calculamos el margen de ganancia, que en este caso da casi 14 dB. Vamos a también calcular, ¿verdad?, el margen de fase. ¿Cuánto podemos rotar esto antes de que el sistema se vuelva inestable? En este caso, ¿verdad?, como yo lo dibujé, nosotros lo podemos rotar hasta que el punto negativo 1 esté dentro de nuestro contorno. Pues ¿por cuánto lo podemos rotar? Y ¿verdad?, esta cantidad de rotación es nuestro margen de fase. Hay que calcularlo. Ahora, lo podríamos calcular así, pero lo que notamos enseguida es que el punto que está tocando aquí, el punto donde el sistema básicamente se come al negativo 1, es cuando la magnitud es igual a 1, ¿verdad? La distancia de aquí hasta el origen es 1. O sea que podríamos mirar el contorno original y ver dónde es que la magnitud es igual a 1. Vemos que la magnitud aquí empieza en 2, va disminuyendo. Queremos sacar el punto donde la magnitud es igual a 1. Y entonces este ángulo aquí pues es nuestro margen de fase. Así que vamos a primero calcular la omega, que nos da una magnitud igual a 1. Así que tenemos que calcular eso. Esto era la función. Si le calculamos la magnitud a nuestra función, pues sería 12 entre esto, ¿verdad?, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y eso le tomamos la raíz cuadrada. Y queremos saber cuál es el valor de omega que hace que esto sea igual a 1. Resulta que es 1.22 radianes por segundo. ¿Verdad? Esto es una ecuación
aunque no cuadrática, pueden calcular lo que es omega para que esto sea igual a 1. Y en este caso verifiquen que les da 1.22. Ahora, en ese punto yo puedo calcular este ángulo, ¿verdad? La frecuencia 1.22 radianes por segundo, puedo calcular el ángulo, ¿verdad? Esta es mi función de ángulo, ¿verdad? El numerador, si vamos otra vez a nuestra función original, ¿verdad? El ángulo del numerador es 0 y el ángulo del denominador simplemente es tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Así que sería tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Y ya que hemos sacado la omega, sustituimos omega y nos da que este ángulo es negativo, básicamente negativo 76 grados. O sea que esto es negativo 76 grados. Le podemos restar o podemos calcular lo que es el margen de fase en ese caso. ¿Verdad? El margen de fase entonces sería 104 grados. Así que en este problema específico podríamos rotar el sistema o le podemos cambiar la fase por 104 grados antes de que el sistema se vuelva inestable. Vamos a hacer un último ejemplo haciendo lo mismo, pero ahora con otro problema que ya habíamos hecho antes. Esto es uno de los problemas que graficamos anteriormente, pero cuando el numerador era igual a 1. Lo cambié a 2 simplemente para que esto fuera más grande. Es la misma gráfica de antes, simplemente es más grande. Y queremos calcular, ¿verdad? Básicamente el margen de ganancia, el margen de fase. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos K? ¿Verdad? Nuestro contorno se va a hacer más y más grande. Pero no importa cuán grande nosotros hacemos nuestra K, no importa cuán grande se vuelva este contorno, nunca se va a comer al punto negativo 1 porque esto se acerca, ¿verdad? En menos 180 grados. Y aunque va a estar bien, bien cerca, no va a ser inestable el sistema. Ahora, déjame atar esto con lo que nosotros hicimos sobre el root locus. Nosotros sabemos aquí en este problema que si nosotros aumentamos K, los polos del sistema se van a acercar y uno saldría para arriba y el otro saldría directamente para abajo. Este problema no tiene ningún cero, o sea que estos polos, las asíntotas serían 90 y menos 90. Así que no importa cuán grande sea K, este polo va a ir hacia arriba, el otro polo va a ir hacia abajo y los polos nunca van a terminar en el semiplano derecho. Por eso es que el sistema nunca se va a volver inestable y el margen de ganancia es infinito. Podemos aumentar la K a todo lo que nosotros querramos y el sistema va a seguir siendo estable. Ahora, si nosotros rotamos este contorno en algún punto, ¿verdad? El sistema se va a comer al negativo 1 y el sistema se va a volver inestable. Como había comentado ahorita, lo que estamos buscando es el punto donde la magnitud es igual a 1. Así que vamos y lo hacemos como, ¿verdad? Esta es nuestra función, sustituyendo S con J omega. Esta sería nuestra función de GHJ omega, donde esta es la magnitud y este es el ángulo, ¿verdad? De nuevo, el ángulo del numerador es 0 y el ángulo del denominador sería tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Estamos buscando la omega, donde la magnitud es 1. Y de nuevo, pues, despejamos para omega en lo que se puede. Esta sería nuestra función. Calculamos lo que es omega y a mí me dio 0.785 radianes por segundo. En esa frecuencia podemos calcular el ángulo y a mí me da negativo 78.9 grados. O sea que este ángulo es negativo 78.9. El ángulo aquí sería 101, así que el margen de fase pues simplemente es 101 grados. Aquí hay un par de problemas del capítulo 10 que pueden hacer que tienen que ver con esto de margen de ganancia y de fase.